Clínica de Oftalmología San Diego. Muy bien, entonces pues hoy les voy a hablar de esta gran herramienta que tenemos disponible. Pues nosotros venimos trabajando con el OCT de segmento anterior más o menos hace 3 años. Eh, es una herramienta excelente para el estudio de la superficie ocular, de la córnea, del segmento anterior. Es de gran utilidad en glaucoma. Entonces quiero contarles más o menos en mi práctica para qué lo uso, qué tipos de pacientes son los que remiten para las valoraciones y qué cosas nuevas también hay de OCT que se vienen y que tenemos que estar ahí pendientes, porque el OCT no solamente está creciendo en el área de retina con el angio-OCT, sino que en el segmento anterior se vienen haciendo una serie de estudios y equipos modificados que con seguridad van a estar disponibles más adelante y tienen una gran resolución. Entonces, el OCT de segmento anterior fue descrito inicialmente en 1994. Es una técnica que es mucho más rápida que la ecografía para adquirir imágenes. Hay equipos que alcanzan hasta 100.000 imágenes por segundo y permite evaluar pues muchísimas estructuras: la córnea, el ángulo, la esclera, el flujo del humor acuoso, las estructuras de la superficie ocular. Los primeros OCTs que fueron específicamente diseñados para el segmento anterior fueron el Zeiss Visante y el SL-OCT de Heidelberg, y su uso fue aprobado por la FDA a partir del 2005. Entonces, digamos que es una tecnología que cada vez nos va enseñando más. Esos equipos en ese momento alcanzaban una resolución de 18 a 25 micras, que es parecido a lo que alcanza a tener una VM hoy en día. Pero posteriormente los OCT Frequency Domain aparecieron con una mayor velocidad de toma de imagen, aunque con una menor capacidad de profundidad. Entonces eso fue lo que se vino mejorando. Nosotros usamos el Cirrus HD OCT, que alcanza una profundidad en cada scan de 5.8 milímetros en el segmento anterior, es el que está en la foto, y son imágenes de alta resolución y tienen una resolución axial de hasta 5 micras y transversal de 15 micras. Este equipo hace hasta 27.000 tomas por segundo. Pero como les decía, hay prototipos ya que están en uso para estudios que alcanzan resoluciones hasta de 1 micra. ¿Cómo funciona? Pues la imagen mejora al utilizar una mayor longitud de onda, que está en el espectro infrarrojo entre los 1050 y 1310 nanómetros, pues comparándolo con el OCT para retina, que usa una longitud de onda de 800 a 900 nanómetros. Y la resolución de los equipos modernos pues es tan alta que superan muchas oportunidades a la VM, que generalmente tiene entre 35 y 70 micras de resolución. Obviamente tiene algunas limitaciones y por eso es que también nos apoyamos en la OEM en algunos pacientes. No se puede obtener datos topográficos y además no es posible atravesar las estructuras pigmentadas. Por eso, cuando remiten un paciente con una lesión en el iris, un tumor, un quiste, es mucho mejor hacer una OEM que solicitar un OCT de segmento anterior, ya que este nos va a permitir caracterizar mejor la imagen o la lesión. Hoy en día, pues los equipos que usamos usan Time Domain o Frequency Domain, por ejemplo, hay algunos OCTs como el de Topcon, el Web Source de Topcon, que alcanza 100.000 scans por segundo, alcanzando imágenes de 3 a 12 milímetros y con una resolución también de 5 micras. O sea que son excelentes. Las imágenes que vemos actualmente son muy lindas. Entonces, como les venía diciendo, pues se pueden evaluar toda la estructura del segmento anterior, pero tiene también unas utilidades como el mapa pacrimétrico, que además es capaz de dividir el espesor epitelial del espesor total de la córnea. Sirve para evaluar córneas con edema, estudios de lesiones de la superficie ocular, de la DSMET o desprendimientos posquirúrgicos de la DSMET, adelgazamientos o engrosamientos de la córnea, también en ocasiones de la esclera, distrofias y degeneraciones corneales para caracterizar e identificar qué capas de la córnea están afectando. Sirve en el pre y postoperatorio de las queratoplastias y para queratocono pues ha sido de gran utilidad para el implante de segmentos intrastromales, para las queratoplastias laminares profundas, para evaluar la profundidad de los tratamientos de crosslinking. También sirve en el estudio de queratitis infecciosas,
Más adelante les mostraré imágenes de cada cosa. Y algunas utilidades pues, que llaman más la atención es en pacientes que tienen inserciones musculares anormales se puede medir claramente la distancia de la inserción muscular al limbo para ver si es normal o no. Algunos tumores se pueden evaluar con OCT, no todos, les mencionaré pues como cuáles son los más importantes. Otro uso, digamos que no estamos tan acostumbrados a tener del OCT es el estudio del ojo seco. Pacientes con epífora, pacientes que se les realizó oclusión de los puntos lagrimales y evaluar su respuesta al tratamiento. Entonces, estas imágenes son tomadas, las de la derecha, con el OCT en la clínica y muestran cómo se alcanza a ver perfectamente el menisco lagrimal. Se puede medir en teoría la altura, la profundidad y el área del menisco y pues los estudios han reportado una buena correlación entre la altura del menisco y los síntomas de ojo seco. La película lagrimal. Aunque todavía pues, no están los equipos tan disponibles, hay OCTs de alta resolución modificados que logran medir la película lagrimal. Para esto necesitamos una resolución de 1 micra porque los valores normales reportados oscilan alrededor de las 3 micras. Y también se ha observado correlación con ese espesor de la película lagrimal con el BUT y con la osmolaridad lagrimal. Entonces, en esta imagen pues, se observa un paciente sano y pues este es un OCT modificado que pues, desafortunadamente todavía no contamos con él comercialmente, pero es lo que viene a futuro. También en el estudio de ojo seco, pues Wang y colaboradores usaron este OCT modificado para obtener imágenes en tercera dimensión de las glándulas de Meibomian e inclusive con equipos que ya están en el mercado se puede hacer una reconstrucción de las glándulas de Meibomian y usando esta técnica pues se puede evaluar cómo van disminuyendo tanto en longitud y en espesor, sobre todo en los pacientes pues, con disfunción de glándulas de Meibomian. Esta imagen pues, es tomada del artículo que está aquí citado y muestra el cambio según la edad del paciente. El paciente en la imagen A tiene 28 años, mientras que el paciente en la imagen F tiene 82 años y se va viendo cómo estas van disminuyendo y atrofiándose a medida que pasa el tiempo. Entrando un poquito más en materia, digamos que esto es lo que yo más hago en mi práctica diaria de OCT, que es el OCT de córnea como tal, pues tiene una gran cantidad de aplicaciones para el diagnóstico de patologías corneales, desde las capas más superficiales hasta las capas más profundas, y es muy importante pues en la toma de la imagen, pues obviamente una imagen centrada, que el paciente tenga la capacidad de fijar bien para uno obtener una imagen, aunque estos equipos son sumamente rápidos, entonces es fácil obtener imágenes de OCT. Y esto que estoy señalando con la flecha amarilla se llama el haz de saturación, que idealmente se debe ver en todo el centro de la córnea, como está en esta imagen, y eso nos asegura que las imágenes que están en todo el estroma, no solo las imágenes, sino las medidas que el equipo toma de paquimetría o de espesor epitelial, sean pues lo más confiables. Entonces, así es como debe verse cuando uno toma el examen. Un uso pues que de pronto a veces no le damos es el uso del mapa paquimétrico. Este mapa paquimétrico tiene una toma en muchísimos puntos, no solo en algunos como se realizaba con la paquimetría ultrasónica, y permite separar el espesor total del espesor del epitelio. Entonces, en el lado izquierdo se observa pues, una paquimetría y en el lado derecho se observa cómo un paciente tiene una paquimetría disminuida y un mapa epitelial donde se observa también un adelgazamiento del epitelio, que más adelante les hablaré de esa utilidad que tiene para los pacientes con queratocono. Es una técnica que no requiere contacto y los resultados inclusive pueden ser más consistentes que los equipos que usan Scheimpflug, ¿sí? Hay que tener una cosa clara, que es que los valores paquimétricos pueden variar dependiendo de la tecnología que usemos para tomarlo. Entonces, pues obviamente para hacer seguimiento a los pacientes, ojalá debería ser con el mismo equipo. Y son de gran utilidad para planear ablaciones transepiteliales o ablaciones de PTK, porque el mapa epitelial nos permite evaluar pues, su espesor exacto para saber cómo programar el láser para hacer el tratamiento y en el caso de PTK pues evaluar la profundidad de los leucomas o opacidades corneales para definir si se puede tratar con este tipo de técnica.
Hay otra gran utilidad en la pequimetría por OCT, que es la que está pues, en los equipos de cirugía, en los femtoláser y otros equipos, que pues no la voy a tocar en este momento, pero vale la pena resaltar que es la tecnología que se usa en este momento para planear las incisiones, los flaps, los bolsillos intracorneales, etcétera. Entonces, es un equipo con el que estamos conviviendo día a día. Ahora ya no solo a la superficie ocular, pues de las lesiones más comunes que vemos es el pterigio y es importante saberla identificar también en el OCT, porque la mayoría de las veces le mandan una lesión que es sospechosa de neoplasia, pero pues uno tiene que identificar si esa lesión es de características benignas o no. Entonces, el pterigion se presenta como unas bandas homogéneas que describen como fettuccinis, que se ven como estas tiras que se ven entrelazadas, subepiteliales, con áreas claras de degeneración, que son las zonas más oscuras, ovaladas, y es muy importante notar que en esta imagen el epitelio no se interrumpe de forma súbita, sino que sigue sobre la lesión subepitelial sin interrumpirse de forma abrupta. Tal vez uno de los usos más importantes que le estamos dando hoy en día es para identificar lesiones de tipo neoplasia escamosa de la superficie ocular. La doctora Carol Karp pues, ha dado múltiples conferencias sobre el tema y hay ahora una serie de artículos muy grande donde nos habla de las características principales de este tipo de lesiones conjuntivales del limbo y de la córnea. Entonces, el NESO o la neoplasia escamosa de la superficie ocular se presenta con un epitelio engrosado hiperreflectivo, como lo muestra la imagen, y con una zona de transición abrupta entre el epitelio afectado y el epitelio normal. Esa es tal vez el punto más característico de este tipo de lesión y es importante buscarlo siempre que sospecha una neoplasia de la superficie ocular. Y abajo pues se muestra el mismo paciente con resolución de la lesión después de tratamiento tópico con 5-FU. Esta es una imagen adquirida pues, por el OCT en la clínica. Él muestra el epitelio engrosado, hiperreflectivo, un poco más desorganizado, con una interrupción abrupta del epitelio. Y este paciente pues, se le realizó resección de la lesión porque era pequeña y la patología pues, confirma el diagnóstico de NIC. Pero también hay otras lesiones, pues en mi concepto peores, que también podemos evaluar con el OCT. Entonces, esta lesión rosada en la conjuntiva vulvar superior que ha venido con crecimiento, pero no tiene pigmento, pues ya porque está el título ahí de melanoma conjuntival, pero uno puede pensar en otra serie de diagnósticos. Entonces, en el OCT, el melanoma se caracteriza por un epitelio delgado sobre una lesión grande, elevada, subepitelial, que genera sombra al tejido subyacente. Estos hallazgos son consistentes con los de un melanoma conjuntival. Y en estas lesiones, color salmón o como carnosas, pues se observa una lesión oscura, monomórfica, hiporreflectiva y subepitelial con un epitelio que es normal. Resaltar que el epitelio es normal y es altamente sospechosa de una lesión de linfoma, ¿sí? Entonces es muy importante saber diferenciar este tipo de lesiones. Los pacientes que tienen desprendimiento de la ADSM y edema secundario a esto, pues se pueden evaluar perfectamente. Esta es una córnea edematosa después de una cirugía de faco complicada y en la cual se observa perfectamente la DSM desprendida, una córnea que de forma manual medí de 1031 micras, o sea, 1 milímetro de espesor, y además pues se observa un lente de contacto. Más adelante les voy a hablar de los lentes de contacto, pero ahí se ve perfectamente que tiene un lente de contacto terapéutico. Y en este caso, pues uno podría intentar una inyección de aire porque se ve la ADSM flotando ahí todavía adherida. Entonces, inyectar aire o gas en cámara anterior sería pues la solución. El mapa paquimétrico que hay arriba a la derecha, pues muestra una córnea edematosa. Este es un caso diferente, no es el mismo paciente, pero se ve una córnea pues de más de 600 micras que está claramente edematosa. En los pacientes con queratitis infecciosa, se puede evaluar el estroma corneal, donde se puede observar, medir y monitorear infiltrados estromales
como en este caso pues de una queratitis por acanthamoeba, donde hay un gran infiltrado estromal que ocupa todo el espesor de la córnea y no está asociado a adelgazamiento. Entonces es muy importante ver si hay adelgazamientos secundarios para tomar decisiones sobre intervenciones quirúrgicas como recubrimiento conjuntival, queratoplastias en caliente o dependiendo pues de la inminencia de perforación que haya. En el queratocono me parece que ha venido ganando una gran importancia el OCT de córnea. Tiene una mayor reproducibilidad de la medida del espesor corneal central y permite evaluar a los pacientes en el posoperatorio. Entonces es fácil identificar si unos segmentos quedaron en la profundidad adecuada, si algún segmento está con riesgo de extrusión. En este caso, pues también se puede acompañar del mapa epitelial. El mapa epitelial típicamente muestra, como se ve a la derecha, un adelgazamiento del epitelio en el ápice del cono y un engrosamiento en la base de este. Aquí pues la imagen no salió completa de los 10 milímetros en la parte superior, probablemente por el párpado del paciente, pero sí se observan unas zonas más calientes, que quiere decir que está más engrosado el epitelio, y una zona central adelgazada, que es un paciente con queratocono. Y en la imagen de abajo, pues ese es un paciente que vengo manejando hace tiempo, le habían hecho un implante de segmentos, se le extruyó, entonces le retiramos uno, entonces ahí se alcanza a ver perfectamente un adelgazamiento paracentral inferior. Se observa también una opacidad del estroma que abarca prácticamente todas las capas, y a su izquierda pues hay unas áreas de opacidad que están muy profundas, que es donde se extruyeron los segmentos. Este paciente pues probablemente va para queratoplastia laminar profunda, pero pues ya que vemos que está comprometido hasta el estroma profundo, lo más probable es que haya que ir preparado para una queratoplastia penetrante. Entonces en el queratocono evaluamos el mapa paquimétrico, el mapa epitelial. Nos ayuda en la detección del queratocono subclínico. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Y también, como en la imagen de abajo se observa, se puede hacer seguimiento del tratamiento después de crosslinking. Nos lo mencionaba la doctora Ana Isabel Rivera la semana pasada, pues que dio esa conferencia muy buena sobre queratocono, cómo se ve la línea de demarcación de alta reflectividad en el estroma profundo, que nos dice que el tratamiento alcanzó una profundidad adecuada. Y no solamente de forma cualitativa podemos evaluar los segmentos, sino como se ve arriba, cuantitativamente podemos medir a qué profundidad está, qué estroma tenemos residual o qué lecho tenemos debajo de ese segmento y cuánta córnea nos queda por encima, para evaluar si el segmento nos quedó en la profundidad deseada, que normalmente son el 70 o el 80% de profundidad. En el manejo del queratocono, pues también están ahí los lentes de contacto, especialmente los lentes de contacto esclerales. Y hoy es un motivo frecuente de consulta. Me los envían los optómetras o los contactólogos para tomar las medidas y ver qué tan bien adaptado está el lente. Entonces, recuerden que cuando uno pone un lente de contacto, pues el lente tiene su función de lente, pero la película lagrimal que hay entre la córnea y el lente también. Entonces es muy importante ver cuánto es el clearance, cuánto es el espacio entre el epitelio y la parte posterior del lente de contacto, y además medir qué tan separado está de la córnea en el centro, en la media periferia y en el limbo. La imagen del medio muestra en el limbo y muestra cómo se apoya en la parte escleral perfectamente sin tocar la córnea en ningún momento. Entonces dan unas imágenes muy bonitas, de alta resolución y que son de gran ayuda para la adaptación de este tipo de lentes. Cuando hablamos de cirugía refractiva, pues el OCT es de gran utilidad. Puede medir el espesor del flap, también del estroma residual, inclusive pues se usa de forma intraquirúrgica en algunos equipos. Se puede observar todo el borde del flap. El momento donde mejor se observa en teoría es a la semana postoperatoria. A los 6 meses se supone que se alcanza a observar hasta en el 42% de los casos, pero realmente uno puede ver la profundidad del flap inclusive años después de la cirugía.
generalmente se pierde un poco la imagen del centro, pero uno alcanza a evaluar en la media periferia de la córnea eh, la profundidad y pues extrapolar de cuánto fue la profundidad de la ablación. Y yo lo uso con frecuencia, sobre todo en pacientes que vienen buscando una segunda cirugía, que lo superaron hace 10 años y ahora tienen 1,5 dioptrías de miopía, para planear si quiero levantar el flap y hacer una nueva ablación, o si tengo espacio para realizar una PRK sobre ese flap, que es otra opción. Y obviamente esto nos permite conocer el espesor que este tiene. La imagen inferior es una imagen pues, que no quisiéramos ver, pero es una paciente que en otro país le implantaron un lente, una prótesis de iris cosmética y pues presentó todas las complicaciones, hipertensión ocular, etcétera, se lo tuvieron que retirar, sus secuelas de glaucoma y ya tenía un LASIK previo. Entonces, en esa paciente se ve el flap de LASIK, se ve la córnea de la paciente y se ve que le tuvieron que hacer además una queratoplastia endotelial tipo de SAEC, pero además se ve el gran edema corneal que hay e inclusive se ve un síndrome de fluido pues en la interfase a nivel pues de la interfase del flap de la SIC, que generalmente se produce después de mucha manipulación quirúrgica o cuando hay hipertensión ocular. Entonces se puede evaluar perfectamente. No solamente se pueden evaluar este tipo de pacientes, también si un paciente con edema corneal tiene bulas, se pueden medir perfectamente, hacerle seguimiento. Eh, entonces, tenerlo en mente para este tipo de casos. Y a pesar de que esos pacientes uno no vea mucho en el consultorio, en el OCT, uno se sorprende de las opacidades corneales tan densas que alcanza a atravesar sin ningún problema y tener unas imágenes excelentes que nos dan una idea más clara de lo que le está pasando al paciente en ese momento. Eh, Pasando a los leucomas, pues la valoración de opacidades corneales es de suma importancia. Normalmente evaluamos si hay o no compromiso del eje visual, si hay adelgazamiento, si generan astigmatismo irregular, pero además es muy importante evaluar la profundidad. Eh, con el OCT de córnea, pues se puede decidir si el paciente es candidato a una PTK en leucomas más superficiales o si requiere una queratoplastia laminar profunda, si se presentan las capas más internas de la córnea o inclusive en una queratoplastia penetrante si afecta todas las capas de la córnea. Entonces, pues estas primeras imágenes muestran opacidades corneales superficiales que alcanzan, por ejemplo, en la inferior 130 micras, en la superior 175 micras y en la segunda alcanza 112 micras, que perfectamente pues, se podría realizar una PTK para el tratamiento de este tipo de opacidades y esto nos ayuda en la planeación de la cirugía y saber qué tan profundo irnos para que no nos quede cicatriz en la córnea una vez se haga el tratamiento. Estos leucomas más profundos se pueden evaluar perfectamente desde, no solamente desde la parte clínica, sino para uno tomar una decisión quirúrgica clara. Entonces, este paciente claramente tiene compromiso de todas las capas de la córnea, o el leucoma es mucho más denso en las primeras 260 micras, pero es un paciente que definitivamente para mejorar va a requerir una queratoplastia penetrante. Y en la evaluación de los pacientes con queratoplastia, pues es útil en la evaluación prequirúrgica y permite evaluar muy bien la posición del injerto en el posoperatorio. La primera imagen, la de arriba, es una paciente mía que yo le hice un DESAEC frotadora. El DESAEC se logró adherir bien y la córnea logró una gran transparencia y una buena visión, pero cuando le solicité el OCT y se lo hicimos, pues miren cómo está corrido el injerto hacia uno de los ángulos y está generando obstrucción del flujo del humor acuoso, por lo menos en ese cuadrante. Entonces, ayuda a tomar decisiones. Obviamente hay que verificar pues cómo está la presión intraocular y otras cosas, pero nos ayuda a dar una idea de qué es lo que está pasando en el caso de que esta paciente, por ejemplo, estuviera haciendo picos de hipertensión ocular. Y aquí en la parte izquierda, en la misma imagen, se alcanza a ver inclusive en parte la incisión que se hizo en la córnea. La segunda imagen es un paciente
que me lo envían por un edema corneal persistente después de una queratoplastia tipo de SAE, que se observa el injerto totalmente desprendido y tuvo que ser pues obviamente reintervenido, obteniendo finalmente un excelente resultado cuando se adhirió nuevamente el injerto de forma adecuada. Pero si lo vemos, pues vemos que no solamente la córnea se edematiza, sino que el mismo injerto también se edematiza, porque como tienen un parte de estroma, a veces sus pacientes se les alcanza a ver edematizado el injerto, o cuando hay, por ejemplo, una falla primaria del injerto, también se pueden medir perfectamente. Y la tercera imagen es de la paciente que les mostré ahorita, solo para mostrarles cómo se ve el injerto endotelial muy bien adherido al estroma posterior. En las imágenes superiores, pues les muestro pues simplemente más imágenes de DISEC, muy bien coaptado y centrado, como se debería ver, no como el otro que les mostré. Y en el DIMEC, pues el injerto es imperceptible. Y así es como se debe ver, no notarse nada diferente, en vez de estar algún borde suelto o enrollado, que también lo podemos encontrar en algunas ocasiones. También entonces a veces lo hacemos si hay edema, por ejemplo, en la parte inferior, cuando hay algún tipo de desprendimiento del DIMEC, se le puede hacer la imagen y uno puede encontrar enrollado el injerto o plegado sobre sí mismo, y eso hace que persista el edema a pesar de haberse hecho pues la cirugía. Y abajo se observa un paciente con queratocono, pues que tiene una cicatriz que compromete el estroma anterior y medio de la córnea, y al cual pues se le realizó una queratoplastia laminar profunda. Miren que uno no nota pues si es penetrante o profunda, porque definitivamente el endotelio pues no se alcanza a ver mucho, simplemente se ve pues un área más hiperreflectiva, pero no se alcanza a ver una unión entre el endotelio y el estroma, y se observa el sitio donde está pues la incisión, y se observa el aplanamiento que se logra, además que también le ayuda obviamente desde el punto refractivo. En la evaluación de degeneraciones y distrofias corneales es de suma importancia. Hoy en día pues las distrofias corneales las clasificamos según el IC3D, y el OCT es una gran herramienta porque nos permite evaluar la profundidad de las lesiones, el tamaño y específicamente en qué capa de la córnea están, porque eso es lo que hace que la clasifiquemos en una u otro tipo de distrofia. Y también se pueden evaluar degeneraciones corneales. Por ejemplo, este caso lo remitieron por una neoplasia de la superficie ocular y se realiza un OCT donde se observa una lesión de alta reflectividad que está por debajo del epitelio, pero ese epitelio, miren que se mantiene delgado y pasa por encima de la lesión. Eso es típico de la degeneración nodular de Salzmann y es, digamos, relativamente frecuente, y es fácil de evaluar con el OCT, con un método que no es invasivo, y este paciente no termina ni con cirugía ni con una quimioterapia tópica, sino que simplemente se le puede hacer seguimiento. Yo creo que esta es la parte central de la presentación. Pues las imágenes que vimos anteriormente son muy bonitas y me parecen a mí impresionantes a veces cuando las tomo, pero el epitelio ha venido ganando una gran importancia en el estudio de la córnea. Entonces, pues lo primero es, el doctor Dan Ranstein nos ha explicado cómo es el epitelio normal. Ellos hicieron estudios que primero fueron con paquimetría ultrasónica y posteriormente se han venido desarrollando una serie de equipos. Afortunadamente el equipo de nosotros hoy puede mostrar todos estos hallazgos. Entonces el epitelio normal debe ser más delgado en la parte superior y más grueso en la parte inferior. La teoría que se tiene sobre esto es que la presión ejercida por el tarso superior, pues constante, hasta 10.000 parpadeos al día, obviamente va adelgazando ese epitelio, y obviamente ese epitelio se va regenerando, pero no logra, digamos que es una pelea entre la presión del párpado y ese epitelio regenerándose constantemente. Entonces, de todas maneras, se mantiene más delgado en la parte superior. Miren que a pesar de todo esto, pues la córnea logra mantener su forma, porque si no, uno tendría una fórmula de gafas por la mañana y otra al final de la tarde, y realmente pues se mantiene como una homeostasis de este epitelio y del tarso. Entonces, ya entendiendo un poco más de cómo es una córnea, un epitelio normal, podemos entender qué es lo que sucede cuando se hacen tratamientos. Por ejemplo, en los pacientes con ablaciones miópicas, pues hay un aplanamiento central de la córnea y el epitelio intenta compensar engrosándose.
Entonces aquí se ve el cambio epitelial en la izquierda, como es un paciente de ablación miópica, donde hay un aplanamiento central, se ven colores más cálidos porque están más engrosados. Al lado derecho se ve la imagen estromal, donde se ve donde hicieron la ablación, muy bien centrada, ¿sí? Arriba observamos pues todo lo contrario. Es un paciente que tiene una ablación hipermetrópica, donde hay un encurvamiento central de la córnea. A la izquierda se ve una de las imágenes de los artículos del doctor Reinstein, y a la derecha están unas imágenes tomadas con el OCT en la clínica, donde se ve un adelgazamiento del epitelio central, que muestra que hay mayor encurvamiento de la córnea por el tipo de tratamiento hipermetrópico que le hicieron. Se ha visto que los cambios son proporcionales a la hipermetropía tratada y a la SIMCA posquirúrgica. Y entonces uno va entendiendo mejor cómo este epitelio compensa este tipo de errores refractivos después de ser tratados, y por qué algunos pacientes inclusive pues, pueden tener un retroceso después de ese tratamiento. En la imagen arriba a la derecha pues, se observa un epitelio central de 37 micras cuando lo normal debería ser alrededor de 53 micras. También sirve para identificar obviamente pacientes aptos o no para cirugía refractiva con láser. Una córnea relativamente plana, pero con un epitelio delgado. Oigan bien, una córnea plana debería tener un engrosamiento compensatorio, en teoría, pero si uno coge una córnea con las keratometrías planas y tiene además un epitelio delgado, pues no sería bueno hacerle una ablación hipermetrópica, porque esto haría aplanar más la córnea y eso hace que se adelgace más el epitelio en el centro, y el punto de ruptura del epitelio es aproximadamente 25 micras. Entonces hay que tener esto en cuenta, es algo que surge nuevo en la cirugía refractiva y que hay que estar pendientes para tomar nuestras decisiones. En cambio, una córnea que de pronto está muy curva, pero tiene un epitelio grueso y uno sabe que la va a encurvar más con una ablación hipermetrópica, pues en teoría uno la podría hacer porque tiene un epitelio, digamos, que lo respalda para después del tratamiento. Abajo nos muestra la utilidad de este tipo de tratamiento, de este tipo de diagnósticos en los pacientes con queratocono. Entonces vuelvo y les muestro la córnea normal, con un epitelio más delgado en la parte superior y más grueso en la parte inferior. Y aquí hay un adelgazamiento del epitelio que coincide con el punto de elevación más posterior. Entonces, normalmente el epitelio se adelgaza en el ápex del cono y se vuelve más grueso en la base de este. A la derecha abajo se observa una imagen que tomamos nosotros, donde se ven colores más cálidos en la parte de arriba y un adelgazamiento central. Eso quiere decir que ahí está el centro del cono y arriba está la base del cono. Estos son dos pacientes diferentes, pero en la imagen pues, que dice arriba abajo derecho se observa un patrón epitelial normal, donde el epitelio es más delgado arriba y más grueso abajo, con el respectivo mapa paquimétrico que está totalmente normal, de 530 micras aproximadamente. Mientras que en el otro ojo vemos nuevamente la imagen que les mostré ahorita, de un adelgazamiento central del epitelio con colores más cálidos en la parte superior, asociado a una paquimetría de 460 micras. Es un paciente con queratocono. Miren que no necesitamos un pentacam ni ningún otro tipo de examen adicional, pues para ya tener un enfoque diagnóstico de este paciente. Al contrario de lo que les mostraba en las ablaciones hipermetrópicas, en los pacientes con miopía, como se genera un aplanamiento en la parte central, lo que pasa es que hay un engrosamiento del epitelio secundario pues, o compensatorio, y aquí se ve perfectamente y nos sirve para ver qué tan bien centrada está la ablación de este paciente, que está perfecta. Y por último, pues nuevamente recordarles, este paciente fue enviado para descartar un queratocono, lo hayan encontrado con unas córneas delgadas, miren, muestra 470 micras, 476 micras, las topografías eran normales, excepto porque tenía una paquimetría pues, más delgada de lo normal, pero el epitelio confirma que tiene un patrón epitelial normal o típico, y pues la posibilidad de que este paciente tenga queratocono es muy baja realmente. Es muy importante cuando uno tiene un paciente para valoración de cirugía refractiva
y tiene una simetría de poder en la cara anterior, o sea, un corbatín asimétrico. Es una herramienta muy buena porque si uno tiene un corbatín asimétrico, obviamente con más curvatura en la parte inferior, le pide un OCT, un mapa epitelial de OCT, y ese mapa muestra engrosamiento o un epitelio normal en la parte inferior, hay menos riesgo de que esto sea un queratocono. Si por lo contrario muestra un adelgazamiento, quiere decir que se está elevando pues, la parte posterior y que está generando un adelgazamiento compensatorio y ese paciente definitivamente se descartaría para cualquier tipo de cirugía refractiva. Ya les hablé un poco de la córnea. Obviamente pues tiene muchas utilidades, lo que uno se le ocurra, cuerpos extraños, pacientes con trauma, evaluar la profundidad de las suturas. Mejor dicho, lo que a uno se le ocurra en la córnea lo puede mirar con el OCT para tomar medidas, para aclarar dudas. Es muy importante, eso sí, estos equipos son muy manuales en la toma del OCT de segmento anterior, a diferencia de los protocolos que hay para nervio óptico, para mácula, para angio-OCT, que pues ya es muy automatizado. Uno tiene que buscar en este equipo, pues en la toma de este examen, tiene que buscar de forma manual la lesión, exactamente lo que le está pidiendo el médico. Entonces es muy importante que describan muy bien siempre que remitan un paciente para OCT. Les voy a hablar de otras utilidades. La parte central obviamente era la parte de córnea, pero tiene muchísimas más utilidades. La esclera tiene un espesor que varía entre las 600 y las 800 micras aproximadamente y nos permite inclusive evaluar diagnósticos diferenciales entre escleritis y epiescleritis. En los pacientes con escleritis puede haber engrosamiento escleral y las áreas de inflamación tienden a verse hiporreflectivas. También se pueden ver dilatación de los vasos epiesclerales profundos en los casos de escleritis y también como hallazgos pues, adicionales uno puede encontrar que cuando hay pacientes que han recibido inyecciones intravítreas a repetición se ven áreas de adelgazamiento en la esclera, al igual de los pacientes en los que se ha usado puertos para vitrectomía, que se encuentran áreas de adelgazamiento focales de la esclera. Son hallazgos que uno puede encontrar pues, con relativa frecuencia. La valoración del segmento anterior y el ángulo es buenísima porque no hay distorsión mecánica de las estructuras. Hay obviamente cierta limitación porque el OCT, como les había dicho, no atraviesa estructuras pigmentadas. Entonces no se puede evaluar de la mejor manera el sulcus y el cuerpo ciliar. Sin embargo, uno puede tener algunas pistas, ¿sí? Si hay protrusión del iris, pues obviamente lo mejor es hacerle una UVM para descartar un tumor o un quiste o cualquier otro tipo de lesión que esté retroiridiano. Y nos sirve pues para tomar medidas del ángulo, la distancia de apertura, el área de receso, el espacio iridotrabecular, además de todas las medidas que podemos tomar en el segmento anterior, la profundidad de la cámara anterior, el lens volt, mirar la posición de un lente intraocular en cámara anterior o en cámara posterior. Todas estas son utilidades que nos permite, obviamente, cuando vamos a hacer medidas de lentes, lo ideal es dilatar a esos pacientes porque el iris no va a permitir pasar de ese punto. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos medidas de lens volt de lentes fáquicos de tipo ICL, yo prefiero hacerlos primero sin dilatar y comparo con la medida dilatada, pero la dilatación me permite valorar de una forma más amplia la posición del lente. Como les decía, no hay distorsión mecánica del ángulo, permite evaluar un montón de estructuras que a mí pues realmente me llama mucho la atención. Uno puede ver el canal de Schlemm, puede ver el espolón escleral y tomar las medidas. Miren que las medidas que están tomadas de ahí no se toma desde el ángulo como tal, sino desde el espolón escleral, que es desde donde se debe tomar. Todas estas medidas son de gran utilidad para los glaucomatólogos o para todos los que tratamos pacientes con glaucoma. Es muy importante especificar qué tipo de medidas quieren. Ahora, yo sí tengo pues como una visión, como yo también hago UVM, a mí me parece que la UVM puede ser más dinámica para buscar lesiones, permite hacer, digamos, un sondeo general de la cámara anterior rápido, a diferencia del OCT, que aunque toma muchas imágenes, pues hay que irse por cada eje claramente buscando dónde están las lesiones o buscando si tiene una iridotomía, por ejemplo, o algún otro tipo pues, de tratamiento con láser. Entonces es importante describirlo en la orden del examen para uno poder encontrar lo que se solicite.
yo creo que el ángulo pues da para hablar una conferencia completa, y yo realmente les quiero mostrar pues qué otras utilidades se han visto. Entonces, por ejemplo, con estos tipos de equipo de OCT modificados se ha logrado evaluar el volumen del canal del SLEM. La variabilidad en individuos sanos es alta, entre 1.6 y 6 micras aproximadamente. La resolución de este equipo es de 1.3 micras y se ha demostrado una disminución del área del canal de SLEM en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. También hay estudios que han demostrado correlación cuando se hace canaloplastia entre el aumento del tamaño del canal de SLEM y disminución de la presión intraocular. Y esto todo se puede medir gracias a este tipo de equipos. Y también, inclusive, puede ver uno de los canales colectores que en individuos sanos varía entre 5 y 11. Todavía son estudios que se están haciendo y este tipo de aplicaciones pues se verá más adelante realmente si tienen una importancia clínica real, pero es impresionante las imágenes que se alcanzan a reconstruir con este tipo de equipos. Se puede visualizar fácilmente un dispositivo filtrante, es decir, si requiere algún tipo de tratamiento como needling o lisis de las suturas. Los pacientes con cierres angulares secundarios, en el caso de este paciente que tiene un cierre angular secundario por un glaucoma facomórfico, se alcanza a ver si hay un área de bloqueo pupilar, cuánto desplazamiento anterior hay del diafragma iridocristaliniano, se puede evaluar perfectamente. De todas maneras, es importante complementar en estos casos con la VM para evaluar las estructuras retroiridianas y de pronto no tener un diagnóstico inadecuado. Este paciente pues, es un paciente con una cámara anterior pues, normal, amplia, de 4.1 milímetros. Se puede tomar el lens bolt, que en este paciente prácticamente cero. Y en la parte inferior, de pronto no está muy claro dónde es, pero aquí arriba se ve el iris a la derecha y a la izquierda, abajo se ve la cápsula anterior del cristalino y lo que se ve por delante es un lente fáquico de tipo ICL, que le estamos midiendo el volt, que es de 539 micras, que está pues dentro de lo esperado y podemos ver que está en una posición adecuada. No tengo imágenes acá, pero también hemos evaluado si hay algún tipo de colección detrás de un lente, cuando uno tiene alguna opacidad detrás de un lente intraocular después de una cirugía de catarata, a veces uno alcanza a ver el lente perfectamente, la cápsula posterior y algún tipo de colección en esa zona. Entonces también sirve para evaluar este tipo de pacientes. Y pues, por ejemplo, aquí les muestro en la imagen A un iris plató, en la imagen B, pues un aumento grandísimo del diámetro anteroposterior del cristalino con un cierre angular secundario de tipo facomórfico, o evaluar sinequias, si el ángulo, como en este caso, persiste abierto a pesar de tener la sinequia, o sea que uno podría liberar esa sinequia, e inclusive hay equipos que ya pueden realizar reconstrucciones 3D como se muestra en la imagen de abajo a la derecha. Para los tumores, definitivamente es una buena opción tomar las imágenes con OCT de segmento anterior, pero el método de elección de estos pacientes debe quedar claro que es la VM, es la mejor opción, nos permite evaluar la ecogenicidad de la lesión, ver si hay alguna otra cosa detrás de la lesión, si la lesión sobrepasa o no el iris, para poder identificar los diferentes diagnósticos en nevus de iris, quistes, melanomas y otros tipos de lesiones. Pero de todas maneras, en los tumores de la superficie ocular se puede hacer seguimiento y diagnóstico, como les mencioné, en las neoplasias de superficie ocular, en los linfomas de conjuntiva, melanomas e inclusive en algunos nevus que no están muy pigmentados. Entonces, esto es lo que traía para contarles hoy sobre OCT del segmento anterior. Estamos pendientes pues, de las preguntas. Muchas gracias por la atención. Digamos que para mí, pues que también hago CT, la crítica para los equipos es que es lo que tú decías que es tan importante, porque es que a veces llega la orden con, pues incluso es para todo, pero aquí es OCT de segmento anterior y uno dice, bueno, ¿y qué le mido? Porque la córnea no se puede medir como, como lo hacen en los protocolos de mácula. Hay una percepción que es errónea a veces de los que nos mandan las órdenes. Sí,
por ejemplo, en los de mácula uno saca el cubo macular, por decir alguna de las medidas. El OCT de córnea ya puede hacer reconstrucción en 3D de la córnea, pero pues realmente no se ha visto una aplicación muy buena para eso, porque en la córnea las cosas son más, como yo decía ahorita, más cualitativas. Entonces uno tiene que mirar en qué posición está la opacidad exactamente, si compromete o no el eje visual, etcétera. Entonces hay que estar muy bien informado de qué es lo que estamos buscando para uno poder dirigir el diagnóstico de la manera adecuada. Sí. Pregunta Juan Leobardo Romero de México. ¿Cuál es la forma adecuada de medir el espesor corneal? Ahí están las capas, pues no sé si tú las separas siempre o... No, este equipo pues toma el espesor total y saca aparte el espesor epitelial. Entonces, pues esa sería la forma adecuada. Ya de la forma manual, cuando uno lo hace con el caliper, pues uno puede cometer el error de, como es una toma en 2D, uno puede cometer el error de correrse un poquito hacia la periferia y tomar una medida inadecuada. Entonces yo, pues ahí sí prefiero basarme en el valor que da el equipo directamente. Perfecto. Y pues no los mostré ahí, pero él saca una tabla del corneal central thickness, del punto más delgado, etcétera. Entonces es fácil y ver si el punto más delgado coincide o no con el centro, o qué tan lejos está del centro, si está a más de 7 milímetros, puede tener, digamos, más Sí, no, importancia clínica. ya uno mide las lesiones específicas y toca, ¿cierto? Sí, señora, Sí, no. exactamente. Bueno, no, creo que está como muy claro porque aquí no hay más preguntas. Entonces, Perfecto. no, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos. La semana entrante tenemos una de nuestras conferencias culturales con el doctor Carlos Restrepo Peláez sobre astronomía, aprovechando pues esta época de fines de octubre. Entonces, los invitamos a todos. Muchas gracias, doctora. Yo quería decirles una cosa, pues con esto cerramos el ciclo de córnea de segmento anterior. Los invito a que llenen, por favor, nuevamente pues la encuesta, nos digan con qué temas quieren que sigamos. Nosotros estamos teniendo eso muy en cuenta para ir programando las conferencias, entonces es de gran ayuda que participen en la encuesta. Y gracias, hasta luego. Bueno, chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.